Hola, buenas tardes. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy en otra sesión más de Rigorífico Poesía. El día de hoy vamos a estar hablando de este libro de Margarita Basola, de Margarita Rosa de Francisco. Hace poco terminamos las sesiones respectivas respecto del libro de Agustín Laje y pues decidí que después de este libro era importante poder tener un poco más, un libro más fluido, más rápido, menos denso, menos teórico, ¿no? A veces como consejo literario, a veces hay lecturas que son un poco más densas, más condensadas, más pesadas, más teóricas, y más cuando tiene que ver con temas de política y demás. Entonces, lo que uno hace es desinflamar, por decirlo de alguna manera, el cerebro y tomar unas lecturas un poco más rápidas. Y una de ellas, pues que decidí hacerlo es con este libro de Margarita Rosa de Francisco, en el cual pues nos cuenta parte de historia de su vida en diferentes facetas. Margarita Rosa de Francisco es una actriz colombiana muy conocida. Ella se considera y se da a conocer más como actriz que en las otras facetas que ha experimentado, como lo son, por ejemplo, el ser cantante, el ser escritora, el ser bailarina. Y pues en este libro es una, como por decirlo de alguna manera, varios diarios, ¿sí? Los diarios de ella, en el cual comparte diferentes historias en cuanto a su carrera profesional. Y ella nació pues en la ciudad de Cali, Colombia, son tres hermanos, ella, su hermana y otro hermano que es bien conocido también porque está en los medios de la televisión como tal. Entonces, el papá de ella era arquitecto y la mamá pues trabajaba en la parte de modas, de diseño de modas y demás. Tenía su propia boutique y demás. Y Margarita Rosa de Francisco, en cuanto a su forma y de ser, pues es una persona que actualmente estudia filosofía a distancia en la Universidad Nacional, sí, la UNAD, y Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y ella suele gustarle, por ejemplo, el tema de las brujas, acudir a brujas para que le, le hablen en cuanto a su vida. Le gusta todo este tema de las cartas, le gusta todo este tema de la nigromancia, todo este tema también. Entonces, quiero empezar con un poema que ella escribió en algún momento, viendo clases con una escritora colombiana que tal vez ustedes han escuchado, que se llama Carolina Sanín. No he tenido la oportunidad de leer a esta escritora. En algún momento he visto tal vez algunas citas en Twitter y videos muy cortos de ella. Me la encontré en algún momento aquí en Bogotá, en un centro comercial, y bueno, allí le pedí una foto y demás para un amigo que le gusta esta escritora, pero no he tenido la oportunidad de leerla. Margarita Rosa de Francisco habla mucho de ella en este, pues mucho no, dedica unas cuantas hojas a esta escritora porque asistió a unos talleres de escritura con Carolina Sanín, y dentro de las tareas que tenían y demás, pues uno de ellos era escribir un poema. Y me llama la atención ese poema que dice Margarita Rosa de Francisco como fue el único poema que he escrito en la vida. Y fue para cumplir como con estas clases que veía con Carolina Sanín aquí en Bogotá. Y el poema se inspiró Margarita Rosa de Francisco en el poeta Horacio Quiroga, de un poema de él que se llama La Loca. Y Margarita Rosa de Francisco le colocó a este poema que ella realizó, que ella escribió, es simplemente loca, ¿sí? Dice, loca. Ella es la que baila y que arrasa, la que anda sola y dicen que está loca, porque desnuda sus ansias sofoca. Pobre loca, le dicen cuando pasa. Mujer endiablada, niña sin casa, diosa oscura con corazón de roca. Qué obscenas esas flores en su boca, bruja loca, vociferan con guasa. Sí, soy la loca, sarta de inmorales. Soy además ladrona y asesina. Robo, mato y me devoro los males, que siempre castiga su ley mezquina. Fuera todos, malparidos normales.
Bienvenida, yo, loca y bailarina. Ese fue el poema que escribió ella. Básicamente pues con eso empezamos esta tertulia. Margarita Rosa de Francisco, empezando su libro, pues ella escribe hace más de 10 años, ¿sí? Ha escrito para diferentes periódicos, diferentes formatos y demás, entre ellos para Zoo, para Ellas, para El Espectador, para El Tiempo, para Revista Poder. Ha escrito otro libro, un libro que es una novela que se llama El Hombre del Teléfono. No he tenido la oportunidad de leerlo. Y ella, empezando en este libro, ella por ejemplo dice que le da pena pues con los verdaderos artistas y demás, con los verdaderos escritores, puesto que ella lo hace es como por necesidad y por querer compartir sus diarios, pero más no porque se considere pues una escritora con todas las mayúsculas en lo que concierne a lo que se consideran escritores de profundidad, ¿no? Pero pues bueno, ¿quién escribe? Pues quien quiera hacerlo, y todos tenemos la oportunidad, tenemos ese privilegio como de leer, ¿sí? Aunque no todos leamos, la escritura, al igual que la lectura, pues todos tenemos ese derecho de hacerlo y es accesible, solo que no lo practiquemos, pues es muy diferente. Y ella, empezando este libro, ella por ejemplo dice: escribir ha sido siempre un momento privado, también el modo más franco de mirarme al espejo. Y ¿por qué escribir?, se pregunta ella. Recuerdo a Sartre, ¿sí?, donde él decía que se es escritor no por decir algo, sino por la forma en que se dice ese algo, ¿sí? Entonces se es escritor no porque se dice algo, sino por decirlo de otra forma. Entonces ella tiene una página web que se llama Margarita Basola, por eso también le colocó a este libro ese título, Margarita Basola. Y lo que ella hace es que sabemos que en Cali pues es muy, muy famoso la salsa, ¿sí? Es muy propia de allí, de esta región de Colombia, y especialmente la salsa choque. Entonces dice que en el argot de la salsa choque, esa frase de que alguien va solo, ¿sí?, significa que alguien va tranquilo, que alguien va lejos, que va sin miedo, ¿sí? Entonces por eso también le colocó el título a este libro, que compaginara con el título de su página web, de que alguien va sobrado, de que va solo, va sin temores, va sin miedo, va tranquilo por el camino. Y allí en la portada pues se ve ella como caminando allí como en un muelle, ¿no? Y pareciera que ese muelle no tiene fin. Entonces también en ella hace una reflexión en cuanto al tiempo que pasó por diferentes medios de comunicación, y dice que ella creó esta página web que lleva este mismo nombre para ella ser independiente, ¿sí?, para ella no tener patrón, porque los medios de televisión, los medios periodísticos, no todos, pero en su mayoría, pues siempre va a haber una carga política. Todas las personas, aunque no digamos, hay personas que dicen: ay, yo soy ajeno a la política, pero todos vamos a tener unas ideas que van a estar más inclinadas hacia ciertas ideologías políticas, y los medios de comunicación no son la excepción. Entonces en algún momento ella se sentía cohibida, ¿sí?, como dice ella en el libro, para poder escribir sin un patrón, ¿sí?, sin necesidad de tener que rendirle pleitesía a alguien por lo que escribió, por lo que no escribió, si eso va a favor o va en contra de tal vez los dueños del medio de televisión o del periódico. Y eso ya lo veremos casi al final de esta tertulia, donde ella cuenta una experiencia con uno de estos medios, donde ella escribió en contra, no dice el nombre directamente del dueño del medio, pero todos sabemos en el argot a quién se estaba refiriendo. He decidido hacer una sola sesión, va a ser una sesión larguita, ¿sí?, aproximadamente pues por ahí de 1 hora y 20 minutos más o menos. Vamos a estar acá 1 hora y media y vamos a abarcar los temas que me llamó la atención de este libro de Margarita Rosa de Francisco. Y ella también, por ejemplo, tiene una relación con sus gatos, ama a los gatos. Tiene 2 gatos, uno que se llama Chacra y Cholo,
Pues Chakra inicialmente no es un gato de ella, sino de la hija de su pareja, ¿sí? Que lo traía ya a la visita a la casa, pero ella se fue encariñando con esta Chakra. Entonces a veces sentía mucha angustia cuando la hija de su pareja, con el cual lleva aproximadamente 11 años, es un holandés, pues se llevaba a Chakra, ¿no? Sentía como esa angustia de que no estuviera con ella. Y hay una frase que ella dice allí, ¿no? Recordando a una profesora que le decía a ella que los únicos que sabemos que nos vamos a morir solamente somos los humanos, ¿sí? Que un animalito no sabe que se va a morir. No tiene ese peso, no tiene podría decirlo uno, ese peso o esa ventaja tal vez para hacer o para dilucidar lo que significa que va a haber un fin como seres mortales, ¿no? Podría ser un peso o podría ser una bendición. Allí recuerdo a Ernesto Sábato, ¿no? Cuando él decía que todo lo que hacemos en la vida tiene sentido porque lo que hacemos en la vida tiene sentido porque sabemos que nos vamos a morir. Si yo supiera que dentro de 500, que no me voy a morir, pues lo que hago hoy lo podría hacer dentro de 500 años. Pero al tener esa percepción de que no somos, de que hay una fin, por lo menos mortal, ¿sí? Pues pensamos o reflexionamos en aprovechar el tiempo, en aprovechar la vida y en cada decisión que tomamos al respecto. Entonces, Margarita Rosa de Francisco, ella no cree en Dios, ella es agnóstica, sí. Ella parece curioso porque ahorita recién pasó la Feria del Libro, la Filbo en Bogotá, aquí en Colombia. Estuvimos en la Filbo hace muy poco. Allí tuve la oportunidad de ver varios escritores, entre ellos pues a Margarita Rosa de Francisco en el lanzamiento del libro. Allí estuvimos en la conferencia con ella, donde hablaron en cuanto al libro. Allí tuve la oportunidad de tomarme unas fotos con ella, de que me autografiara el libro y demás. Y en medio de la conversación, de la charla de ella en la presentación del libro, curioso porque ella dijo como, gracias a Dios tal cosa, y soltó una risa porque tiempo después se dio cuenta al momento de que ella no cree en Dios, ¿no? Entonces ella dice, bueno, gracias a Dios en el que no creo. Y entonces fue como inconscientemente allí que dijo eso. Y ella tiene una obsesión por su peso corporal, por su figura, que inclusive la ha llevado a tener diferentes situaciones de salud, por esa obsesión de querer tener cierto peso en su cuerpo, lo que uno podría considerar al verla, ella es una mujer delgada, ¿sí? Pero ella podría pensar como, no, es que tengo este gordito de más, tengo estos kilos, debería pesar menos, a lo cual a todas luces por regla general no iría, pero es que es una mujer delgada, ¿sí? De hecho se ve más bonita en persona que ni siquiera por internet, en la actualidad, ¿no? Entonces ella habla también en cuanto a si hay dignidad en la imitación, y habla de las redes sociales. Entonces, donde habla de que ella no pretende ponerse de ejemplo, ¿sí? En su caso con las rutinas de ejercicio, eso la lleva a tener sobredosis de ejercicio, y que ella habla en cuanto a que hay una línea delgada entre la admiración y llegar a detestar a quien admiramos. Entonces hace una reflexión o realiza una reflexión en cuanto a las redes sociales, en cuanto a quienes seguimos, en cuanto a quienes compartimos, en cuanto al contenido que tomamos en nuestra vida de determinados influencers, por decirlo de alguna manera. Y ella, la reflexión que hace allí es que simplemente uno sigue lo que se parece a uno, o que uno sigue a quien tiene la osadía de manifestar o decir algo que nosotros no lo hacemos en privado, entonces nos vemos reflejados en estos personajes. Y ella habla en cuanto a cómo poder ser originales y no limitarnos a solo imitar a los demás. Y el me gusta, ¿sí? El me gusta de las redes sociales, esa droga nueva donde gira todo alrededor del yo, del me gusta, de lo que yo comparto, de querer subir todas mis fotos a toda hora, demostrar que estoy en todos los lugares, lo que estoy comiendo, lo que estoy haciendo, de una manera obsesiva, y se vuelve como en una vitrina donde queremos ser alabados, y donde
tanta incidencia tiene el hecho de que haya me gusta o no me gusta, de que le den compartir, de que le den comentar, de que se vuelva popular, viral, un video, una foto, el querer mostrarnos como si fuéramos objetos de una vitrina y querer esa alabanza de los demás. Entonces hace una reflexión en cuanto a las redes sociales y de qué tan adictos somos a estas redes sociales y cuál es la causa, ¿no? Y del tiempo que se dedica a las redes sociales, y pensar también en cómo las redes sociales nos llevan a pensar de una manera de acuerdo a lo que seguimos o a lo que compartimos, y se va creando como una burbuja y podemos caer en el error de pensar que esa es la realidad, ¿sí? Lo que nos muestran las redes sociales, y podemos estar sesgados cuando la realidad puede ir más allá de lo que está en las redes sociales. Recordemos que estos simplemente son algoritmos, que todo gira en función o alrededor de, dependiendo las personas que estemos allí, que tengamos agregadas en la red social, y que también la red social nos va a dar contenido de acuerdo a lo que sabe que nos entretiene más a nosotros. Todo lo mide la tecnología. Cuánto me demoro yo viendo un video, de qué es el video, una publicidad, cuánto me demoro yo en desplazar la pantalla. Entonces no podemos dejar confundir que la realidad va más allá de lo que simplemente vemos en las redes sociales, y que las redes sociales en cierta forma pues lo que hace es encaminar hacia un lado, hacia unas cuantas orillas, y no nos muestra todo. Entonces, así como puede ser muy ventajosa, también puede ser muy contraproducente. Habla, por ejemplo, Margarita Rosa de Francisco en cuanto a cómo el género, ¿sí?, en cuanto a lo que se refiere a ser mujer, ser hombre, cómo es una construcción sexual, ¿sí? El género es una construcción sexual, y el cómo un hombre o una mujer se debe comportar es de acuerdo a la cultura, ¿sí? A la cultura del ser humano, de acuerdo al país, a la región donde nació, se nos impone, ¿sí?, a la sociedad, de qué es ser hombre y qué es ser mujer, cómo se comporta un hombre, cómo se comporta una mujer. Entonces se empieza a catalogar, a etiquetar. Es que el color rosado es para ser vestido por las mujeres, ¿sí? Entonces hace muchos años, hoy en día, por lo menos aquí en Colombia, en Bogotá, en cualquier ciudad, muy normal ver a un hombre con una camiseta de color rosada. Pero digamos hace unos 50, 60, 70 años, donde un hombre se colocara una camiseta rosada, pues ya iban a sufrir ataques, ¿sí?, de que eso era afeminado, de que eso no era de hombres. Entonces aquí se hace la reflexión en cuanto a cómo el género es una construcción sexual y que depende de la cultura, y que es algo que debe reevaluarse, ¿sí?, y de cómo el género en sí es una cárcel. Más adelante Margarita publica un tweet, ¿sí?, en Twitter publica un mensaje donde ella dice: quiero reivindicar mi masculinidad. Y eso es bien importante, porque en nuestra sociedad, en la cual somos machistas, tratamos siempre de diferenciar como la mujer y el hombre, y debemos entender que en cada hombre debe haber una parte femenina, ¿sí?, y en cada mujer debe haber una parte masculina, es lo natural. Que nuestra sociedad, que nuestra cultura pretenda que no haya esos componentes de los cuales tenemos los seres humanos es diferente. Que se pretenda apagar, que se pretenda mostrar como si fuera diferente, ya es una cuestión social, cultural. Entonces me pareció muy interesante esto de reivindicar mi masculinidad, en el caso de ella de ser una mujer, y en el caso de nosotros, cómo reivindicamos esa feminidad. ¿Cuáles son aquellos atributos, aquellas cualidades, aquellos pensamientos, aquellas emociones que deberían ser, en el caso contrario, por ejemplo, femeninas? En el caso mío, que soy masculino, o en el caso suyo, que es femenino, ¿cuáles son aquellas reivindicaciones masculinas? Y eso no está mal, ¿sí? Somos dos seres humanos, dos géneros, masculino, femenino. Y bueno, más adelante se hablará de otros tipos de cosas como que se manejan en la actualidad, que hombres que se identifican como mujeres, mujeres que se identifican como hombres, otros que se identifican como binarios, que no se identifican ni hombre ni mujer. Bueno, eso ya es una discusión aparte que se analizará, pero es muy importante eso, ¿sí?
Y esto nos ayuda a recordar lo que dice Margarita Rosa de Francisco en cuanto a ese tema del género, el mito andrógino, ¿sí?, de Aristófanes. Y recordemos que hay un mito de la antigüedad en la cual Platón, en el libro El Banquete, hablaba de este mito andrógino y citaba a Aristófanes, en el cual decía que en la antigüedad había 3 géneros: el femenino, el masculino y el andrógino. Y este andrógino viene deriva de la palabra andros, que significa hombre, y de gino, que significa mujer, andrógino, entonces hombre y mujer. Y resulta que en su momento el ser humano quiso derrotar, en esta mitología, quiso derrotar a los dioses. Entonces, como castigo, Dios, como castigo de los dioses del Olimpo, separó a este género andrógino, separó al hombre y separó a la mujer, ¿sí? Y como castigo lo que hizo Zeus y demás es poder separar a este género, y que el hombre y la mujer como castigo se trataran de encontrar en la vida. Y por eso está el hombre y la mujer como complemento, ¿no? En principio alrededor de este mito, por su osadía de querer derrotar a los dioses en su momento. Ahora, más adelante lo que hace Margarita Rosa Francisco es hablar de que lo personal, cualquier asunto que nosotros toquemos, en el fondo va a haber un debate político. Todo tiene que ver con política, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos se le recomienda a los que están en el mundo del arte, ¿sí?, a que no manifiesten sus inclinaciones políticas, porque corren el riesgo de que no los contraten. Y por ejemplo, Margarita Rosa Francisco dice: no hay nada más político que un artista cuando promociona X o Y producto en una propaganda, en televisión, en internet. Entonces se le recomienda a los artistas no diga sus inclinaciones políticas, no diga si usted es de derecha, si usted es de izquierda, de centro, si está a favor o en contra de X político, porque eso puede repercutir en su trabajo, en que no sea contratado. Y ella dice: eso no debería ser así, ¿cierto? Ahora, una cosa es manifestarlo ahora en la vejez, a los 57 años que tiene, entre comillas, vejez, que tiene Margarita Rosa de Francisco. Y otra cosa tal vez a los 20 años o empezando una carrera. Tal vez ahora manifestar su posición política no tenga las repercusiones ni las afectaciones que tal vez tendría siendo Margarita a los 20 años. Tal vez cuando apenas estaba empezando a darse a conocer, cuando tuvo su primer contrato, ¿sí? Ahora ya, si hay una estabilidad económica, pues es muy fácil, entre comillas, manifestar lo uno o lo otro, y eso no va a incidir en la parte de bienestar económico y por ende bienestar de salud y demás. Porque es bien claro, y debemos tenerlo en cuenta, que lastimosamente la parte económica es importante, ¿sí? Y hoy en día pues ya manifestarlo, perder algún trabajo, es muy fácil decir: es que debemos decir nuestra posición política, pero muy fácil para quien tenga independencia en ese momento. Independencia que emocional, independencia económica, independencia laboral. Pero si por X o Y circunstancia la persona depende de un puesto político, ¿sí?, no porque quiera necesariamente, pues debe apoyar X o Y político, o en muchos casos, si tiene un trabajo, no manifestar su posición política, porque puede perder su trabajo, porque lastimosamente en nuestra sociedad está también el radicalismo, de que incluso, como ha pasado muchas veces en noticias, ¿no?, cuando se ve que X empresas les envía carta a sus empleados donde les dice o les sugiere que deben votar o esto, lo otro, cuando un jefe escucha a un empleado que habla de política, independientemente del sector que sea, puede verse en riesgo, ponerse en riesgo su trabajo, ¿sí?, su labor. Entonces todo esto tenemos que mirar sus matices, ¿sí? Pero por ejemplo Margarita dice acá: nada más político que un artista cuando promociona X producto. A mí me parece eso curioso. Hasta este momento yo con 34 años no recuerdo que haya comprado algún producto, algún objeto, porque haya visto a un famoso en televisión que lo promocione. Entonces uno ve, por ejemplo, los futbolistas que salen con ropa interior,
a las actrices, a los famosos salen promocionando un champú, un jabón, una prenda de vestir, un objeto para el carro, unos zapatos, una chaqueta. Y me parece curioso, ¿no? Y si les pagan a estas personas que son famosos, que les deben pagar muy bien por esta publicidad, ¿sí? Es porque hay gente que compra X o Y productos solo porque salió el futbolista, porque salió el actor, porque salió la actriz, porque salió el cantante, porque salió el escritor a promocionarlo. Entonces yo me imagino y pienso qué tan influenciables somos los seres humanos, en este caso nuestra sociedad colombiana, qué tan influenciables somos como para que basta que salga un futbolista con unas medias, con ropa interior, promocionando su marca y yo voy a ir a comprarlo simplemente porque salió X persona con esto. Y no hago ese filtro, no paso por el tamiz de diferentes circunstancias. Realmente, ¿por qué voy a comprar el producto? Porque lo necesito, porque es un producto bueno, porque está acorde a mi presupuesto económico, porque muchas veces compramos algo no porque lo necesitemos, sino porque simplemente es que lo tiene X famoso, ¿sí? O a veces no está dentro de nuestro presupuesto, pero nos dejamos influenciar por eso. Y si sale tanta propaganda de esta manera por parte de los famosos, es porque hay público para eso, ¿no? Como dice el dicho popular coloquial, que primero se acaba la guamasa que los marranos. Entonces eso me deja pensando mucho, ¿sí? De que no debería ser solamente porque es un famoso, deberíamos pasar por el filtro. Y todo esto depende también de la edad, ¿sí? De la edad que tengamos. No es lo mismo a los 34 años que tengo yo, a los 50, a los 15 años, a los 10 años. Y dependiendo de la edad, también va a depender de quien nos acompaña como tutor. Si yo soy un niño de 10 años y sale X persona en televisión, como, ay, yo quiero eso, mami, papi. Entonces, tampoco significa que esté mal, ¿no? Todo y cada caso específico hay que analizarlo. Ni generalizar, ni satanizar todo, pero sí reflexionar en cuanto a todo, ¿sí? Y toda regla general tiene su excepción. Ahora, es bien importante donde Margarita, por ejemplo, habla en cuanto al aborto. Ella habla de que esto es un problema, un asunto que debe ser abordado desde diferentes facetas, desde lo metafísico, desde lo moral, desde lo jurídico, desde lo religioso, dependiendo del filtro, ¿sí?, que apliquemos, pues así mismo será la discusión, así mismo debe ser el nivel de argumentos. Habla de cómo el argumento de la vida es sagrada, ¿no?, que se dice que no, que es que la vida es sagrada y que esto aplica para el feto, ¿sí?, y para respetar supuestamente a la concepción de la vida, ¿sí?, que hay un tema científico y demás, y dependiendo desde donde se mire, si es desde el ámbito religioso, si es desde el ámbito médico, desde el ámbito científico, cuándo nace la vida, ¿sí?, o cuándo se incorpora el alma al cuerpo, también desde un punto de vista religioso para los que dan la discusión desde esta esfera. Entonces es curioso que para este tema se analice la vida sagrada, ¿sí?, de que debe ser respetada y aplica para el feto, para el ser que está dentro del vientre de la mujer como tal, pero para los soldados no aplica, para alguien que ya es adulto, ¿sí? Entonces la vida, dependiendo de la edad, ¿sí?, y dependiendo de las circunstancias, no vale lo mismo. Así nosotros digamos que la Constitución Política de Colombia, y yo como abogado digamos como el derecho a la igualdad, ¿sí?, pero hay que tratar igual a los iguales, ¿sí?, y desigual a los que no son iguales. Eso es mentira, o sea, tampoco podemos decir que todos somos iguales. La pierna mía no va a valer lo mismo que la pierna de Cristiano Ronaldo o de Messi. O si yo voy a asegurar mi pierna, voy a buscar una póliza por si me llega a pasar algo, no va a valer lo mismo la póliza que yo tengo que contratar por mi pierna, ¿sí?, que por la pierna derecha de Cristiano Ronaldo o la pierna izquierda de Messi o la derecha, ¿sí?, porque ellos son futbolistas, son profesionales, valen millones y millones. Entonces, en términos generales podemos decir que todos somos iguales, pero en la práctica, en la realidad, no. Y esto para en el sentido de que para los soldados, para una persona de 18,
para un joven que tal vez no tenga futuro, entre comillas, porque está en un pueblo, nació en un pueblo donde a duras penas no llega ni el agua, no llega la energía, donde tal vez sus padres son analfabetas, en un pueblo recóndito de Colombia, y tal vez este jovencito en la pobreza económica ve como una suerte de salvavidas el ir a prestar el servicio militar o de policía, ¿sí? Más porque le toque, más por necesidad, no porque quiera realmente o tenga esa convicción de querer servir al país de esa forma. Y no está mal, ¿no? No está mal, ni es más patriota el que va y presta su servicio en la policía o en el ejército. No me parece que sea más patriota, me parece que es más arriesgado, me parece que es querer menos la vida desde mi punto de vista. ¿Qué persona sensata, con 5 dedos de frente, ¿sí? Y que digamos que no sea por necesidad, se va a prestar el servicio militar? Se va a arriesgar su vida en una moto de policía todos los días por ahí en la calle, ¿sí? ¿Qué persona sensata hace eso? Una persona que no tenga necesidad, ¿sí? De ahí que veamos cuál es el porcentaje de personas que realizan esto, ¿sí? Ahora, los que tienen dinero, los que tienen el presupuesto, no se van de patrulleros, no se van de soldados rasos, ¿cierto? Se van al servicio de suboficiales, a hacer cursos de suboficiales de los rangos más altos, donde su vida, entre comillas, no corre el peligro que afronta el soldado raso, ¿sí? Van e invierten dinero para salir a mandar. Pero la persona de a pie, el soldado raso, sí va y arriesga su vida en el monte como carne de cañón, como lo dice Margarita Rosa de Francisco. Entonces, el Estado que durante años y años y la historia ha enviado a estos jóvenes colombianos, para el caso de Colombia, a que sean carne de cañón, que sean asesinados, porque ¿cuántos soldados, cuántos policías que fallecen son de personas de estratos altos, de familias de estratos altos, de condiciones socioeconómicas mejores? No, son los más vulnerables, los que pierden la vida, ¿sí? Entonces, una reflexión en cuanto a esto, como decía, los principios categóricos de Kant. El principio que me aplica para una situación, si voy y lo reflejo en otra situación y no aplica, entonces no es un principio universal. Entonces no sirve ese principio, ¿sí? Entonces, para que reflexionemos en cuanto a esto de la hipocresía, ¿sí? De la hipocresía en cuanto a la vida sagrada, en cuanto a los que dicen que el aborto, que están en contra del aborto, pero en otra faceta de su vida cometen crímenes peores que un aborto, ¿sí? Entonces, la mujer acabó con ese feto, ¿sí? Pero el político que está allá, que se robó el dinero, la educación, de la salud, ¿a cuántas personas afectó? Solo que como no es algo tan palpable, ¿sí? Nosotros vemos por televisión que dicen se perdieron 20, no sé cuántos millones del internet de los jovencitos, ¿sí? Y uno dice, se robaron la plata. Pero entre comillas uno sabe que es del pueblo, de todos. Pero directamente uno no siente como la afectación en el bolsillo, y más si yo vivo en una ciudad principal, donde yo tengo internet. Pero vaya a ver si vienen y le sacan de su bolsillo directamente X cantidad de dinero, ¿sí? Solo que juzgamos lo que aparentemente podemos ver, ¿sí? Lo que se puede ver de manera palpable, pero hay situaciones que son más complejas, que son más, afectan más a nuestra sociedad o nos afectan más como seres humanos, solo que al no ser palpable y al ser algo generalizado, no tiene la preponderancia o no le damos la importancia que debería ser. Bueno, Margarita piensa en cuanto al aborto, ¿no? Y ella dice que tal vez la mujer ella habla en cuanto a si hubiera tenido hijos. Sabemos que Margarita Rosa Francisco no tiene hijos, y ella se cuestiona en qué pasa si hubiera tenido hijos, si ella hubiera podido soportar los sufrimientos de su hijo, de ver a un hijo sufriendo, si ella hubiera podido tener las agallas para soportar esto. Ella habla en que tal vez es muy complejo este tema, ¿sí? De los hijos,
Ahorita lo vamos a ver más adelante de cómo de todos los amores, ella considera que de todos los amores este es como el amor filial entre padres y hijos, es el amor tal vez más egoísta, el más donde se espera del otro, ¿sí? Y finalmente un amor donde uno espere de otro. Por naturaleza el ser humano siempre va a esperar un beneficio en intercambio de relaciones. Pero allí es cuando uno recuerda con las frases que yo siempre marco en mis libros, ¿no? Se ama porque se ama, no hay ninguna razón para amar. Y es muy difícil aceptar eso. Esta frase del alquimista del libro Paulo Coelho, siempre marco mis libros con esta frase y con la de Mario Benedetti que dice: sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas. Es muy difícil llegar a entender esto y poder aplicarlo, más que entenderlo. De saber que el real amor es aquel que no espera nada a cambio. Y es muy complicado porque en el fondo todos los seres humanos vamos a querer esperar algo, vamos a querer ser retribuidos, vamos a querer ser halagados, vamos a querer tener una muestra de amor, de entre comillas amor, cariño por el otro, de que si yo doy X esfuerzo, si yo hago algo por la otra persona, pues inconscientemente yo también espero que esa otra persona haga por mí. Y pues los debates también, un debate muy aceptado y que debe ser tema de discusión es que hay una línea donde dice que el verdadero amor no espera nada a cambio. Se ama porque se ama, no hay ninguna razón para amar. Si hubiera una razón para hacerlo, entonces no sería amor, porque el amor desde el plano de vista va muy alejado de lo racional, ¿sí? Que a veces uno dice es que se hacen cosas por amor que la razón no conoce, que la razón desconoce, como decía Pascal, ¿cierto? El amor tiene, no recuerdo la frase, ¿cómo es que es? El amor tiene razones que el corazón desconoce, bueno, no recuerdo, pero algo así. Bueno, es muy complejo ese tema del amor y no nos vamos a meter en ello, ¿sí? Y en cada situación es diferente. La percepción de lo que significa amor. No hay una verdad absoluta, ¿sí? Lo que para mí tal vez puede significar amor, para otra persona no. Hay muchas teorías, hay muchas circunstancias y pues bueno, cada una es respetable y cada persona vive y piensa y cree y aplica las cosas como bien quiera. Eso es lo complejo de los seres humanos, ¿sí? Que somos todos diferentes, complejo y afortunadamente somos diferentes. Bueno, aquí ya después hablaremos de cómo Margarita en algún momento le gustó una compañera de trabajo. Dice que ella era impulsadora de café y en algún momento dice que le gustó y se enamoró de otra mujer, ¿sí? Y me parece muy interesante esto, ¿sí? De que a veces decimos, por ejemplo en estos días escuchaba un podcast en Spotify de Santiago Alarcón, se los recomiendo, que se llama Meterse al Rancho, algo así, y entrevistaba a una persona que estuvo en el ejército, un hombre que estuvo en el ejército y que es homosexual. Y este personaje decía que aquellos que salen a decir como, ay, es que yo era homosexual y me recompuse, o ya no soy homosexual, ya me gustan las mujeres, a la percepción de esta persona él dice, eso es mentira. El que es nunca deja de ser, la percepción de este, ¿sí? A mí no me consta ni puedo meterme en el cerebro y en el alma y en el espíritu de todos los seres humanos para ver si esto es verdad, o de todos los que en algún momento fueron homosexuales y dicen que ya no les gusta de los hombres, sino que supuestamente dejaron de ser, ¿sí? Entonces me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, si me preguntan, ¿usted piensa que en algún momento le llegara a gustar los hombres? Yo diría, creo que no, ¿sí? Me gustan las mujeres, pero uno no puede decir como de esta agua no beberé. Pero si me dijeran, en este momento usted piensa que en algún momento le va a gustar los hombres, o va a cambiar su condición sexual, o esto o lo otro, yo diría, creo que no. Creo que me siento muy bien en mi forma de ser, en mis gustos, en sentirme hombre, en atraerme a las mujeres. Pero uno no sabe las vueltas de la vida y no es porque uno quiera cambiar, ¿sí? Si me dijeran, ¿usted quisiera cambiar? Yo diría, no, me siento muy bien así, no quisiera cambiar. Pero hay circunstancias en la vida o situaciones donde
solamente las entiende quien las vive, ¿sí? Y no sé, dentro de 20 años, dentro de 30 años, ¿sí? Entonces, cada una de esas situaciones del ser humano es muy, muy complejo. Muy interesante, ella se enamoró de una mujer y Margarita habla de que ella ha tenido muchas relaciones infructuosas, ¿sí? Y menciona que el origen de estas relaciones han sido por regla general tormentosas y han sido unas relaciones pues tormentosas como tal. Entonces ella habla en cuanto al sexo, dice que no es que haya disfrutado mucho la parte sexual, la ve como tiene una reticencia en cuanto a esto y tal vez por unas experiencias que ya veremos, ¿sí? Bueno, apenas vamos empezando este libro y ya van 40 minutos. Yo creo que va a tocar realizar una segunda sesión de Margarita Rosa de Francisco el día de mañana, ¿sí? Porque pues ya van 40 minutos. Vamos a terminar con una hora, ¿sí? Lo que alcancemos. Y dejamos el resto para mañana, lunes festivo en Colombia. Bueno, sigamos. A Margarita Rosa de Francisco le encanta Alejandra Pizarnik, ¿sí? Y dice que la lee con morbo, con hambre y que la lee y que le encanta esta escritora, ¿no? Sabemos que ella se suicidó, que sus poemas y demás pues son bien, bien conocidos. No he tenido la oportunidad de leer a esta escritora, Alejandra Pizarnik, pero bueno, dice que le encanta Alejandra Pizarnik, esos temas existenciales, ese tema en cuanto al ser humano y demás. Habrá que leerlo, habrá que leer a Alejandra Pizarnik. A los 8 años de edad, Margarita Rosa de Francisco, ella fue llevada al psicoanalista infantil, ¿sí? Fue a terapia, donde la psicoanalista Florentina, y Florentina no tenía la típica bata blanca de médica, ¿sí? Entonces ella dice que eso ayudó mucho, ¿sí? También hay un tema prejuicioso cuando se trata de buscar a un profesional de la salud relativo a la psicología, a la psiquiatría. En nuestra sociedad colombiana se suele irrespetar, ¿no? Mucho. Tenemos temor de mencionar o decir voy a ir donde el psicólogo. Inclusive lo vemos como una pérdida de tiempo y de dinero, ¿sí? Y cuando lo compartimos con otras personas, pues los otros por regla general van a decir va donde el psicólogo, y se burlan de esto. Margarita hace alusión de que le sirvió mucho haber ido donde esta psicoanalista infantil, que para lo que ella era demonios, que ella tenía sueños y demás, para lo que ella era un demonio, simplemente era un tema que tenía que ver con la existencia del ser, el significado del ser, que siempre la ha acompañado. Y cuántos casos o episodios puede tener un niño, ¿sí? Y si no se tienen los recursos para pagar a un profesional, ¿qué? Es una reflexión que debemos tener. Afortunadamente ella, pues por sus padres y demás, la llevaron a la especialista. Los sueños que ella tenía, que eran demonios y demás, simplemente era una pregunta filosófica de la existencia del ser. Entonces nos cuestionamos, o me cuestiono, en cuanto a aquellos niños que por X o Y situación no tienen la oportunidad de que sus padres los lleven a estos profesionales. Los padres, ¿cómo hacen? ¿Sí? La responsabilidad de un padre para detectar estas situaciones, si no tiene los recursos, el ser autodidacta. Nunca se va a ser perfecto para ser padre, ¿sí? Nunca se va a estar suficientemente preparado, pero de ahí a que haya muchos recursos y muchas maneras en que un padre pueda aprender, los hay, ¿sí? En internet, en YouTube, en libros, y a pesar de que nunca va a ser algo perfecto, pues sí debe haber un esfuerzo por parte de la familia. Ahora, en aquellos hogares donde son disfuncionales, donde no está papá, donde no está mamá, donde no está conformado por papá y mamá, sino por una abuela al hogar, entonces
son, entre comillas, temas muy complejos que hay que analizar de la infancia, ¿no? Y dice que Margarita Rosa de Francisco canalizó esta angustia de la existencia del ser a través del arte, ¿sí? Que le sirvió para canalizar todo este tema de las preguntas en cuanto al ser humano, en cuanto a la existencia del ser, en cuanto al significado del ser, a través del arte. Y ella se pregunta, por ejemplo, ¿qué es razonar? ¿Qué significa razonar? Entonces es tratar de adentrarme en el orden de los demás, no solo desde mi único orden. Y cuando intentamos razonar, una de las fallas que tenemos como seres humanos es que consideramos que el mundo debe ser como lo pensamos nosotros, de que nosotros somos los que tenemos la razón, ¿sí? Y Margarita dice, razonar es tratar de adentrarme en el orden de los demás, no solo desde mi único orden, o sea, hay múltiples órdenes, ¿sí? Y es lo complejo también del ser humano, porque tendemos a catalogar o etiquetar como blanco y negro, o es blanco o es negro, o es sí o es no. Y resulta que en las relaciones humanas yo puedo tener la razón en mi vida, en mis circunstancias, pero la otra persona también puede tener esa razón. Puede tener esa razón en sus circunstancias, en su vida. Y en las relaciones de pareja, en las relaciones de familia, pues a veces hay un contrasentido. Y no significa que el uno tenga más la razón que el otro. Pueden tener los dos la razón, en modo de ver la vida, en modo de hacer las cosas. Ambas pueden ser válidas, pero en muchos casos ambas razones no pueden ser aplicadas al mismo tiempo. Entonces ahí es lo complejo, porque ¿cómo aplicar esto? ¿Sí? ¿Cómo ser felices? ¿Cómo ceder en una relación de pareja, en una relación familiar? ¿Cómo tratar de ceder de un lado y del otro para poder convivir, para poder entender la otredad, entender la razón, el orden del otro? Y pues por eso en determinados casos pues las cosas no se dan, ¿sí? Siempre por regla general va a haber alguien que cede más, que va a ceder más en una relación. Y hay cosas que son consensuadas, hay cosas que se pueden ceder y hay otras que no, donde no hay acuerdo. Yo negocio esto es innegociable. Y a veces pasa que listo, no se pudo negociar, entonces cada uno por su vida, ¿sí? Cada uno por su vida, porque no se pudo hacer esa concesión como tal. Entonces, a veces tratamos de colocar el ejemplo de nosotros, de nuestros padres, de la pareja, de amigos, que lo que pasa allí tiene que pasar acá, que si ellos pudieron, acá se puede. Y olvidamos que cada ser humano, por el solo hecho de ser diferentes seres humanos, tenemos una visión de vida diferente. Por el solo hecho de haber crecido en una familia, por tener unos hermanos, por tener unos papás, por el colegio, por lo que nos enseñaron nuestros padres, nuestros tíos, somos diferentes, ¿sí? Entonces, antes bien es un milagro que podamos convivir como sociedad de manera aceptable, con tanta cosa que hay, con tantos pensamientos. Ahora, Margarita, por ejemplo, habla en cuanto a la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Y ella piensa en la muerte todos los días después de que le sucedió algo, una situación en un avión. Entonces ella llega en un avión y resulta que este avión tuvo unas fallas y tuvo que aterrizar de emergencia. Pensó en ese momento que iba a morir. Ella inclusive escribió desde el avión en su Twitter o compartió sus pensamientos. Y inclusive escribió como podía. No se colocó a pensar que si llevaba tilde, que si la ortografía, etc. Y escribió un texto en cuanto a eso. Y ella habla en cuanto a cómo después de este suceso ella piensa sobre la muerte cada día de su vida, sobre el significado. Habla de que el filósofo bien ejercitado no teme a la muerte, ¿sí? Dice que el filósofo bien ejercitado no teme a la muerte. Y hay una frase allí en la página 87 del libro donde dice lo siguiente. Dice ella. Dice, la muerte es ahora
ya, siempre será un ya, nunca un mañana. ¿Qué puede ser la muerte para la filosofía? Los que de verdad filosofan sin mías se ejercitan en morir, dice Sócrates en el Fedón de Platón. Los que de verdad filosofan sin mías, ¿sí? Es un diálogo allí entre dos personajes. Los que de verdad filosofan sin mías, sin mías es el nombre del otro personaje, se ejercitan en morir, dice Sócrates en el Fedón de Platón. Entonces dice que dice que el filósofo bien ejercitado no le teme a la muerte porque ha pensado constantemente en ella. Y hay algo que se llama los mecanismos de defensa, ¿no? De Sigmund Freud. Los mecanismos de defensa es aquellas herramientas que acudimos como seres humanos de manera inconsciente, donde aplazamos las cosas para no vivir perturbados o angustiados, porque en este caso, por ejemplo, nos vamos a morir. Entonces, yo me voy a morir, todos sabemos que nos vamos a morir, pero por regla general y por los mecanismos de defensa y por la experiencia de la vida, uno dice, se muere quien está en determinada edad, por regla general, ¿cierto? Todavía estoy muy joven, tengo mucha salud, ¿sí? Normalmente las personas se mueren a los 80, 90 años, cuando cumple determinada edad, cuando empiezan a ver las enfermedades. Entonces, a esos mecanismos de defensa y a que por regla general, según el contexto y el país y la ciudad donde vivamos y todo eso y nuestra cultura, uno tiende a decir, aquí el porcentaje de personas que mueren y todo eso son de tal edad para arriba. Un niño de 8 o 9 años, pues no es la regla general que se muera, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos de defensa, pero hemos pensado qué significa la muerte. ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Sí? Entonces, como decía Borges, si hay otra vida, espero que allá haya libros para poder leer, ¿no? También diría yo lo mismo. En el caso personal, considero que sí hay vida después de la muerte. He tenido unos arraigos espirituales en mi vida, de los cuales estoy muy agradecido, ¿sí? Crecí en una comunidad religiosa y a pesar de que en la actualidad tal vez no aplique los principios o todos los principios o algunos, o bueno, guardo la esperanza de que hay vida después de esta vida, ¿sí? De que esto tiene un fin, para empezar en otra vida, ¿sí? Entonces aquí es muy importante porque dice que acá hay una pregunta que noté: entre más temor a la muerte significa que es el reflejo de lo menos que la conocemos. ¿Qué tanto temor le tenemos a la muerte? Uno escucha normalmente a alguien que está entrado en edad, que habla acerca de que está preparado para morir, ¿no? De que no le teme a la muerte, por regla general. Entonces, muy curioso esto. ¿Estaremos preparados? Si tuviéramos que morir mañana, ¿estaremos preparados para ello? ¿Podríamos decir que estamos preparados para morir? Bueno, después más adelante, Margarita Rosa de Francisco, que en 1988 pues se casó con Carlos Vives, este cantante colombiano famoso. Ellos protagonizaron una novela muy famosa que se llamaba Gallito Ramírez. Esta novela, recordemos que tenía que ver con Javier, que era Carlos Vives, el protagonista, que era un muchacho de pueblo que su sueño era ser boxeador y un gran boxeador reconocido. Y estaba Margarita Rosa Francisca, que creo que el nombre en la novela era Carmenza, si no recuerdo mal. Y ella era la niña Mencha, era de una familia de estrato social, de económico alto, ¿sí? La típica relación en que se enamoran quien es del estrato social bajo económicamente con estrato social alto. Y entonces él tiene que escoger entre el amor o ser un boxeador, ¿sí? No confluye aquí esta situación que puede obtener las dos cosas, sino que tiene que escoger entre lo uno o lo otro. Pues protagonizaron esta novela, Gallito Ramírez. Finalmente eso trascendió a la vida pública. Se casaron, ella muy joven, creo que ella tenía como 20 años, si no recuerdo mal, 1988.
Y este matrimonio pues no duró más de 2 años. Ella en una entrevista, Margarita Rosa de Francisco, pues ahorita en la Filbo, en la charla que asistí, ella decía como que cuando llegó al matrimonio pues todo ese gentío afuera, era muy popular esta pareja, la boda del año. Entonces Carlos Vives tocando música y todo eso, y ella dice que pues ella dijo, uy, cuando se estaba casando ya estaba diciendo este es el fin de una vez, esto no va a durar mucho, porque tal vez no voy a aguantar mucho este tema de la fama y este tema de ser esposa de un cantante. Pues eso fue lo que dijo en ese momento en la Feria del Libro. En otras situaciones Carlos Vives ha dicho que tal vez eran muy jóvenes y que pues por causa de Margarita también, por sus compromisos y demás, no duró el matrimonio. Quién sabe cuáles serían las situaciones. Uno solamente toma atisbos y pues las razones que dice, por ejemplo, Margarita ahorita podrían ser diferentes tal vez si uno buscara unas entrevistas hace 10 15 años. Entonces es muy, muy complejo también de manifestar eso, ¿no? Dentro de los asistentes a este matrimonio estuvo Amparo Grisales, ¿sí? Una reconocida actriz. Sabemos que Margarita Rosa de Francisco pues también participó en otras novelas como Café con aroma de mujer, en otras novelas muy importantes como La Caponera, y en otra novela donde estuvo con Amparo Grisales, ¿sí? Y Margarita era la sobrina en esta novela de Amparo Grisales, de esta actriz. Ya hablaremos de ello. Entonces, Margarita Rosa de Francisco menciona como que ya el dinero no es tan importante para ella, ya lo ve como un salvavidas para emergencias, ¿sí? Y dice que ve el dinero como un salvavidas para emergencias. Y bueno, rechazó muchos trabajos en su momento por no dejar solo a sus gatos. Dice que ha querido más a sus gatos que a cualquier ser humano, ¿sí? Y es muy fácil ya cuando se tiene fama, cuando se tiene reconocimiento y demás, rechazar un trabajo, ¿no? En algún momento, como tenía que dejar los gatos por 5 meses, ella dijo, no voy a dejar a mis gatos, rechazo ese trabajo. Pero es muy fácil hacerlo cuando ya se tiene los recursos económicos para vivir, ¿cierto? Pero tal vez una persona sin la fama, sin la trayectoria, sin la experiencia, pues difícilmente va a decir eso, ¿no? Como que, rechazo ese trabajo porque es más importante tal situación. Cuando lo general y lo normal es que en la vida, mientras hay esa consolidación económica, pues se sacrifican muchas cosas en la vida, familiares, emocionales, placeres, la salud y demás. A esta etapa de la vida, y ya Margarita dice que el dinero no lo ve tan importante, lo ve como un salvavidas. Y ella menciona que tiene mucha fobia a presentarse en vivo, por eso ella no hace teatro, ¿sí? Por esto se considera una actriz incompleta, porque ella le da fobia a presentarse en vivo. Entonces dice, yo detrás de las cámaras en un set de grabación puedo hacer las cosas, pero en vivo, en teatro, eso me da pánico, me da mucho temor. Entonces muy interesante esto, ¿no? Lo que uno pensaría que es tener la ventaja o tener las habilidades para actuar en televisión, uno podría pensar que es lo mismo que hacerlo en cine o hacerlo en teatro. Son mundos que si bien se complementan, pues no necesariamente están bajo las mismas reglas, ¿sí? Entonces esa fobia por presentarse en teatro, y de ahí que ella se considere una actriz incompleta. Ya más adelante Margarita Rosa de Francisco, en la página 110 del libro, ella menciona en cuanto a qué es el arte, ¿sí? Qué considera que es el arte, y ella menciona lo siguiente, donde dice, el arte en sí mismo no es dañino porque no pretende exterminar nada ni a nadie. Es expresión que transforma, libera y abre nuevos caminos que, con frecuencia, inspiran miedo por poner en duda la terquedad de lo convenido. Entonces, el arte en sí lo que hace es cuestionar, ¿sí? Cuestionar o lo que es dado por sentado como lo correcto o lo normal. El arte, en sus diferentes dimensiones, llámese literatura, pintura, escultura, actuación, cualquier forma del arte, la principal razón es cuestionar absolutamente siempre los cánones, ¿sí? Cuestionar la época, la cultura, lo que se considera verdad, lo que se considera correcto, y esa es una de las funciones del arte. Y ella menciona una historia
allí que tuvo en la columna El Tiempo cuando compartía allí escritura, y dice que ella tal vez se arrepiente de esta columna que escribió en El Tiempo donde ella habló del arte, y dice que ella pues lo hizo de una manera muy ignorante entre comillas, y que en algún momento una señora, que era una persona que era doctora en filosofía, la corrigió, ¿sí? Le dijo, mire, usted no venga a hablar de arte ni de qué es arte, porque es muy diferente una percepción del arte desde lo que es yo ser aficionado al arte, y otra de la historia del arte. Mejor dicho, le metió una peinada a Margarita Rosa de Francisco, y dice Margarita Rosa de Francisco que en algún momento se sintió mal por esto, pero que después agradeció que esta señora, esta doctora en filosofía, le haya hecho esta corrección. Y más adelante ella dice que bueno, ella menciona qué es el arte y que se puede dar una mirada desde diferentes puntos de vista, ¿sí? Y que el arte se puede tener una mirada o un mensaje desde diferentes vistas, como lo es lo social, desde lo político, desde el poder y desde otros ámbitos, y que dentro de su ignorancia pues ella tiene derecho también a decir que es el arte. Pero me llamó la atención que ella admiró, ¿sí? En un principio le molestó que fuera corregida, y eso normalmente nos pasa a los seres humanos, que nos molesta que nos corrijan, que nos digan que no tenemos la razón, pero ella más adelante reconoció, y estuvo bien que pues esta profesora, esta doctora en filosofía, la haya reconvenido en cuanto a este asunto, y más adelante les contaré una historia con Amparo Grisales en algún momento. Por ahora vamos a dejar esta sesión así. Pensé que iba a abarcar el tema de Margarita Rosa de Francisco de este libro en una sesión. Son 375 páginas, y pues saqué muchas impresiones, muchas anécdotas, pero pues ya va una hora, entonces creo que es suficiente. Voy a dejar esta primera sesión aquí, y el día de mañana haré la segunda sesión, y vamos a ver si ya mañana terminamos con el resto de anécdotas y historias en torno a esta mujer a la cual he querido hacer un homenaje, Margarita Rosa de Francisco, una actriz, cantante, escritora, bailarina reconocida en Colombia por diferentes papeles en novelas tan importantes como Café con aroma de mujer, de Fernando Gaitán, el mismo que escribió Betty la Fea, ¿sí? Y en otras novelas. Entonces, por favor, no olviden darle me gusta, darle compartir a estos videos. La idea es poder compartir conocimiento, historia, cultura, y poder motivar al arte, a la literatura, ya que podamos conocer diferentes facetas y conocer al ser humano en la mente de otras personas, y salir de ese yo, de esa persona que somos nosotros, y saber que hay un mundo afuera en el de otras personas. Una feliz tarde y nos vemos después. Chao.